que yo les había pasado a ustedes también, lo de derivabilidad y continuidad. Y después estuvimos trabajando con los ejercicios del parcial del año pasado, de derivabilidad y continuidad del año pasado. Con eso. Si ustedes quieren, seguimos con eso. Si no, no sé. Ustedes me dirán. ¿Qué otro tipo de funciones saben derivar? Seguir con los ejercicios del examen. ¿Qué otro tipo de funciones saben hacer? O seguimos con recta de tangente, normal, no sé. Y sí, profe, podríamos seguir con los... ¿cómo dijo? Con los ejercicios de exámenes. Bueno, vamos a hacer entonces con el del examen. Ay, bien. Entonces, antes de ver eso, les explico rapidito. Recording in progress. Derivabilidad de una función en un punto. En este caso tenemos que hacer un análisis semejante a lo que hacíamos para la existencia del límite. Con límites nosotros analizábamos los límites laterales y si eran iguales, la función tenía límite en ese punto. Acá analizamos las derivadas laterales. Si las derivadas laterales son iguales, la función es derivable en dicho punto. Caso contrario, no es derivable. Y lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Si la función es derivable en un punto, es continua. Pero una función continua no siempre es derivable. ¿Qué quiere decir eso? Si yo analizo la derivabilidad y concluyo con que la función es derivable en un punto, listo. Al ser derivable, la función es continua. Ahí termina. Ahora, si la función no es derivable, yo no puedo decir que la función es continua o afirmar que la función es discontinua. No, porque puede ser una función continua, pero que tranquilamente no sea derivable. Entonces, al no ser derivable en un punto, sí o sí tengo que analizar la continuidad para saber si la función es continua o no. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de una función por tramos y tengo que analizar la derivabilidad en uno. Entonces, lo que voy a hacer es derivar
la función o derivar cada uno de los tramos. Con la derivada del primer tramo, que es 1, analizo la derivabilidad en 1 por izquierda. Como justo acá coincidió que la derivada era una constante, bueno, mantiene el valor. En el segundo tramo hago la derivada, el resultado es menos 1. Analizo la derivabilidad por derecha, ¿por qué? Porque ahí en este tramo la variable toma valores mayores a 1. Como era una constante también, le dio menos 1. Entonces, observamos que las derivadas laterales son diferentes, por lo tanto no es derivable en ese punto. Pero tendría que analizar la continuidad, porque puede que sea continua o no. Entonces, si analizamos la continuidad en 1, en el segundo tramo la variable toma el valor 1. Entonces, 3 menos 1, 2. Analizamos los límites laterales. Por izquierda en el primer tramo, 1 más 1, 2. Por derecha en el segundo tramo, 3 menos 1, 2. Los límites laterales son iguales, por lo tanto el límite existe y vale 2. Y como podemos observar, la función en el punto es igual al valor del límite. Por lo tanto, la función es continua. Entonces, como dijimos anteriormente, una función continua puede o no ser derivable, pero una función derivable siempre es continua. Y acá está el gráfico de la función, ¿sí? Fíjense que el gráfico me muestra que la función es continua en 1, pero las derivadas laterales son diferentes. Fíjense cómo es la pendiente a izquierda y cómo es la pendiente a derecha. ¿Estamos? Bien. Con ese concepto... Sí. Sí. ¿Qué me quiere preguntar? El profe Gerardo me había dicho que todas las funciones que terminan así en cúspide generalmente no suelen ser derivables. ¿Puede ser? Exacto. Sí. Porque justamente las pendientes son diferentes. Por eso le digo, fíjense el ángulo de una y el ángulo de la otra. ¿Sí? Entonces, todas las funciones que terminan así, con picos como este arriba, o pico hacia abajo, o con curvas, digamos, no son derivables. Exactamente. Bueno, profe. Lo único que ustedes no tienen que decir porque forma una cúspide, ya no es derivable. No. Tienen que hacer la justificación analítica. ¿Estamos? Por eso, observando el gráfico, yo ya me doy cuenta. Así como les dijo el profe, que esto tiene forma cuspidal o que tiene una cúspide, entonces no es derivable. Pero esa no es la explicación. La justificación es que las derivadas laterales son distintas y la forma analítica es esta. ¿Estamos? Y en la forma gráfica, lo único que ustedes pueden decir es que observando el gráfico me doy cuenta que no es derivable porque sus pendientes son diferentes. Y cuando hablamos de pendientes, estamos hablando, o el ángulo de sus pendientes, o como quieran llamar, estamos hablando de derivadas. ¿Vamos? Ahora vamos al ejercicio. Lo que tienen estos ejercicios, y lo van a ver después en el video con los anteriores, es que les dan una función grosa, o sea, absurda. Entonces, como yo tengo que hacer la derivada, analizo a ver si puedo achicar la expresión antes de derivar. En este caso no hay mucho para achicar, ¿sí? Pero uno de los ejercicios donde teníamos el logaritmo natural y dentro del argumento del logaritmo había una fracción que si yo
simplificaba el argumento antes de empezar a derivar, en 1 minuto hacía la derivada. ¿Está? Entonces van a ver en el video que está resuelto el ejercicio en modo extenso y en modo resumido. ¿Sí? Para que ustedes vean cómo lo puedo resolver de una forma rápida. Recuerden que ustedes tienen poco tiempo. Entonces, tómense el tiempo cuando están resolviendo un ejercicio. Uno de estos seguro va a entrar en el vacío. Y estos ejercicios suelen ser integradores. ¿Qué significa? Acá en este, por ejemplo, les pide no solo analizar la derivabilidad y la continuidad en un punto, sino que también estaba asociado con la recta tangente, ¿sí? De otro, le daban otro ítem, digamos, donde tenían que analizar la recta tangente. Recording in progress. Vamos entonces a analizar la derivabilidad de esta función en cero. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Derivar la función. Son 2 tramos, entonces tenemos que derivar cada uno de los tramos. Este es muy sencillo. Su derivada va a ser 1/4 por 2x, ¿sí? Que me da ¿cuánto? Menos 1/2 de x. ¿Sí? Esa es la derivada del primer tramo. Ahora yo tengo que derivar esto, pero ojo con esto. Fíjense dónde está la potencia. Está entre el coseno, la palabrita coseno y el argumento. Entonces, en este caso, y es igual al coseno al cuadrado de lo que está ahí adentro, entonces, y es igual a u a la n. Ojo, u a la n. ¿Sí? Vean así. Esto es lo mismo que escribir todo esto seno también al cuadrado. ¿Estamos? Es u a la n. Esa es la fórmula que yo tengo que aplicar para derivar. Entonces, su derivada va a ser igual a n u a la n menos 1, que sería 1, por la derivada de lo que está acá adentro. ¿Sí? Entonces, con la derivada, muy bien. U tiene U es igual al coseno de 1/2 x cuadrado menos 2 por raíz de x. ¿Sí? Entonces, el derivado va a ser igual a quién? A la derivada de lo que está acá por menos seno de esto que está acá. ¿Se entiende o no? Vamos de vuelta. Yo tengo que derivar este tramo. ¿Qué regla de derivación aplico? Este tramo es u a la n. Entonces tengo que aplicar la regla de derivación de u a la n. ¿Sí? Es decir, prima va a ser igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de x. ¿Estamos? Esta es la regla de derivación. U tiene seno 1/2 x cuadrado menos 2 raíz de x. ¿Estamos? Entonces, coseno de una función, su derivada es igual a la derivada de lo que está acá, que va a ser x menos 1 sobre raíz de x. Y esa es la derivada del argumento. ¿Por qué es eso?
¿Y por qué es? 1/2 por 2x, se simplifica el 2. Y esto va a ser igual a menos 2 por 1 sobre 2 raíz de x. Se simplifican los 2, queda 1 sobre raíz de x. Por, bien, por menos seno de 1/2 x cuadrado menos 2 raíz de x. ¿Sí? Esta es la derivada de u, no de i. Con estos dos, la derivada de i va a ser igual a n, 2, por coseno de 1/2 x cuadrado menos 2 raíz de x por la derivada, que es todo esto. ¿Sí? Escribirlo más chiquitito. ¿Me van siguiendo o no? ¿O ya se perdieron? Sí, profe, ¿podría dar la parte de cómo aplicó la derivada dentro de los paréntesis del coseno? Sí. Bien. Hasta acá estamos. Esto es u a la n, la regla de derivación que tengo que aplicar es esta. ¿Sí? Bien. Entonces, n por u a la n menos 1 por la derivada de u. ¿Quién es u? Coseno de lo que está acá. ¿Cuál es la derivada? Es la derivada del argumento por menos seno de este argumento que está. ¿Sí? Ya sé cómo cálculo auxiliar acá. 1/2 x cuadrado menos 2 raíz de x. Su derivada. ¿Sí? Ese palito arriba significa que tengo que derivar. ¿Sí? Derivo. Entonces quedaría 1/2 por 2x, que sería la derivada del primer término, menos 2 sobre 2 raíz de x, que sería la derivada del segundo término. Este se va con este se va con este, entonces la derivada queda x menos 1 sobre raíz de x, que es lo que puse acá. ¿Estamos? Sí, profe, ahora sí entendí. Muchas gracias. Bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Tengo que juntar todo. ¿Eh? Y prima es igual a n, 2, acá, por u a la n menos 1, por seno de 1/2 menos 2, 1/2 x cuadrado menos 2 raíz de x, ¿por quién? Por esto que está acá. ¿Sí? Este signo menos lo pueden poner donde ustedes quieran. Si lo ponen adelante, mejor. Si lo van a dejar así como está acá, recuerden los paréntesis. Por x menos 1 sobre raíz de x por menos seno de 1/2 x cuadrado menos 2 raíz de x. Y ahí tenemos. ¿Sí? Esa es la derivada de este tramo. N por u a la n menos 1 por la derivada de u. Bien.
Una vez que tenemos hecha la derivada de cada uno de los tramos, entonces, esta sería la derivada de la función por izquierda, y esto sería la derivada de la función por derecha. ¿Sí? Todo esto. Hacemos la derivada de la función. Tenemos que analizar la derivabilidad en cero. En cero. Por derecha, ¿cuánto me da? Entonces reemplazo acá. ¿Sí? Porque esta es la derivada de la función. Esto, ¿sí? Por derecha. Entonces me quedaría 0. Ahora hago la derivada de la función 0, perdón, por izquierda. Esta es la derivada de la función por izquierda, esta es la derivada de la función por derecha. Derivada de la función por izquierda en 0, me da 0. Derivada de la función por derecha en 0. Acá. ¿Cuánto me da? 0, 0, coseno de 0, 1. 2 por 1. Acá me da 1 menos 1 sobre 1, 1. ¿Así es? Nada que ver. ¿En qué estoy analizando la derivabilidad? ¿En 0 o en 1? 0. ¿En 1? Entonces, acá es coseno de 0, 1. Pero acá es 0 menos 1 sobre 0. Menos 0 menos 0. Seno de 0, 0. ¿Y acá? ¿Cuánto es? 0 menos infinito. ¿Cuánto creen ustedes que me daría eso? ¿Puedo darle un valor numérico a esa recta? Un valor fijo, así como decir 5 menos 4. Si yo digo 0 menos infinito, ¿puedo dar un valor fijo? No, profe. No. En definitiva, ¿sí? Esto es 0 menos, bueno, 1 sobre 0 nosotros lo ponemos infinito. Digamos que ahí estamos, no tenemos idea. Sea como sea, no tenemos certeza del valor del límite. ¿Sí? Del valor del límite, perdón, del valor de la derivada. Entonces, por izquierda la derivada es 0, por derecha no sabemos. ¿Qué puedo decir de esa función? De las funciones de X. ¿Es o no es derivable en 0? ¿Cuál es la condición para yo afirmar que la función sea derivable en un punto? Que las derivadas Que de la van a ser iguales. sean iguales. En este caso, no sé. Entonces, si no sé, ¿qué digo? Que la función es como Es continua, pero no desde A. Derivable. no es derivable. Lo que no sé es si es continuo. Repito. La derivada por izquierda es 0. Por derecha es interrogativo. ¿Sí? Entonces, la función directamente no es derivable en 0. Lo que yo tengo que hacer ahora es analizar la continuidad.
Recording stopped. Creo que saco foto y después borro. A ver si lo ven mejor. Profe, Sí, pero cualquier número multiplicado por 0 no sería 0, y sí, por más pero que sea infinito. ¿qué valor sería? No sabemos si hay 0 o infinito, y 0 por infinito es una indeterminación. Ah, correcto. ¿Vamos? Eso lo vemos, 0 por infinito lo vemos recién cuando vemos L'Hopital. A ustedes les quedó así. 2 por 1 por digamos que por 0. ¿Sí? ¿Por qué digo yo digamos que? Porque recuerden una cosa. 1 sobre 0 les da error. No sabemos qué valor es. ¿Estamos? Entonces, nosotros lo generalizamos de esta forma, algo que no está definido, le da error. En límites, nosotros decimos que 1 sobre 0 lo tenemos infinito, pero en realidad 1 sobre 0 no está definido. Y en este caso no estamos haciendo límites, en este caso estamos dándole directamente a la variable el valor 0. No estamos tendiendo a. ¿Me explico más o menos? Lo que les quiero decir es 1 sobre 0. 1 sobre 0 no está definido. Cuando yo reemplazo directamente, no cuando estoy haciendo el límite, cuando hago directamente el reemplazo 1 sobre 0, no está definido. Acá, repito, como lo ponemos como infinito. Y de todas formas, si lo pusiésemos como infinito o como un valor no definido, y tampoco sabemos, porque pónganle que no, profe, eso es infinito, ¿sí? O menos infinito, como ustedes quieran. Pero infinito por 0 es una indeterminación. Es un caso de indeterminación. Eso es lo que pasa. Bueno. Vamos Recording a ver in si la progress. función es continua, ¿sí? Entonces, analizamos. Este, 0. ¿Qué tomamos? Este tramo. Para analizar en 0. ¿Por qué este tramo? Porque acá, en este tramo, la variable toma el valor 0. Entonces, ¿qué queda? Coseno al cuadrado de 0. ¿Y eso me da? ¿Cuánto da? Coseno de 0. 1. Muy bien. Ahora analizamos el límite con x tendiendo a 0 de la función. Tenemos que analizar los límites laterales. A 0 por izquierda. ¿Sí? Sería el primer tramo. Menos un cuarto de x cuadrado más 1. Resultado, 1. ¿Sí? Segundo tramo. Límite con x que tiende a 0 por derecha. ¿Sí? Coseno al cuadrado de todo lo que está entre paréntesis. Y eso también me da 1. Los límites laterales existen, son finitos, perdón, son iguales, por lo tanto el límite con x tendiendo a 0 la función existe, y vale 1,
y observamos que el límite y la función en el punto tienen el mismo valor. Por lo tanto, f de x es continua en x igual a 0, pero no es derivable en x igual a 0. ¿Estamos? Eso es lo que yo tengo que anotar sí o sí. Recording stopped. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. ¿Sí? Bien, profe. Cargué los fibrones recién con tinta, pero ya. Chau, ¿sabes? Espérenme, denme un minuto que vuelvo a cargar los fibrones. Ya estoy. Sí, profe, no hay problema. ¿Cuántos tuvieron ayer en la clase de masa? ¿Mejoró la cantidad o no? No éramos más de 40, me parece. Bueno, acá estábamos 40 hasta hace un minuto, ahora ya hay 37. Fueron 3 ya. Y bueno. Bueno. La próxima les voy a ofrecer chocolates virtuales a ver si se quedan. Menos parciales para corregir, profe. Sí. Pero, no sé el resto de los docentes que pensarán, pero yo me siento mal cuando los alumnos dejan. Lo que pasa es que no pasa por ahí, bueno, por ahí sí, pero en este caso, digamos, no pasa por usted o el profe Mazaferro. Y bueno. Ahí va el otro. ¿Usted alcanzó a rendir este, Martín, o no el año pasado? ¿Cómo? ¿Usted alcanzó a rendir este parcial? ¿El segundo? Creo que sí. Matadero. La verdad que sí fue bastante desastroso el año pasado. Muchos quedaron afuera. Y encima que después separaron el primer parcial, lo separaron, después lo juntaron, lo volvieron a separar, lo volvieron a juntar y todo lo demás. Bueno. Ahí estamos. Bien. Recording in Vamos con progress. Lo mismo, ¿sí? Una función, 2 tramos, tengo que analizar la derivabilidad por izquierda y por derecha. Si existe, mejor dicho, la derivada por izquierda y por derecha de la función, en el punto 1. La derivada de la función por izquierda, fácil, menos 2x más 2, no tenemos mucho secreto. Vamos con el mismo caso y es igual a el seno de algo todo al cuadrado. O sea que esto es u a la n. No es seno de u, la regla principal. La regla principal es u a la n. Entonces, derivada va a ser n por u a la n menos 1 por la derivada de u. ¿Estamos? Bien. ¿Quién es u? U es el seno de x cuadrado menos raíz de x más pi sobre 2. Entonces, la derivada va a ser igual. Derivada del argumento, 2x
menos 1 sobre 2 raíz de x más 0, porque x sobre 2 es una constante, por el coseno de x cuadrado menos raíz de x más pi sobre 2. Eso sería la derivada de la función u, no de la función y. Ojo con eso. Entonces, la derivada de la función por derecha va a ser igual. Aquí es donde yo tengo que aplicar la fórmula de u a la n. N, 2 por seno de x cuadrado menos raíz de x más pi sobre 2 por 100. Esto se anoté acá. ¿Sí? Y sería 2x menos 1 sobre 2 raíz de x por coseno de x, punto suspensivo porque no alcanza. ¿Está? Ya lo hago más chiquito. Esto es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. ¿Sí? Hacerlo un poquito más compacto. 2 por el seno de x cuadrado menos raíz de x más pi sobre 2 por 2x menos 1 sobre 2 raíz de x por seno de x cuadrado menos raíz de x más pi sobre 2. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Analizar el 1. La derivada del 1 por izquierda. ¿Cuánto me da? 2 más 2. Resultado. Resultado. Menos 2 más 2. 0. 0. Y acá, ¿cómo quedaría? O sea, la derivada 1 por derecha. 2 por seno. Ojo. ¿De cuánto? 1 menos 1 es 0 más pi sobre 2. Es decir, seno de pi sobre 2 o de 90. Por 2 menos 1 medio. Por coseno de pi sobre 2. ¿Cuánto me da? Estos dos, no hay problema. 3 medios, 2 por 3 medios por, ¿y esto cuánto da? Seno de 90 y coseno de 90. Seno de 90. Seno de 90 es 0. ¿Seguro? 1. 1. Muy bien. ¿Y coseno de 90? 0. 0. Entonces, esto es igual a 2 por 1 por 3 medios por 0. Resultado. ¿Cómo son las derivadas laterales? La derivada de la función en 1 por izquierda es igual a la derivada de la función en 1 por derecha, que es igual a 0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto,
f de x es derivable. Y continuo. Si es derivable, es continuo. En x igual. Y ahí termina el ejercicio. Acá no necesito analizar la continuidad. ¿Por qué razón? Porque la función es derivada. Si la función es derivable, entonces es continua. ¿Estamos? Sí, Recording stopped. Pero fíjense que es largo. ¿Qué es lo que es largo? La derivada. profe, le consulto. Nosotros cuando no podríamos primero averiguar si es continua. Y lo que pasa es que si la función no es continua, bueno, vos ya sabés que no es derivable. Pero ¿qué Claro. pasa si analizás la continuidad y es continuo? Y hacemos la derivabilidad. Y por eso es más fácil hacer la derivabilidad primero. ¿Estamos? Porque si es derivable ya sale que es continuo. Ahora el tema es que si ustedes comienzan analizando la continuidad primero y les sale con que la función es continua, sí o sí tengo que hacer lo otro. Salvo que tengan la suerte de que al hacer la continuidad ya les dé que es discontinuo. Entonces si la función es discontinua, listo. Sé que es no derivable. Medio como un trabalenguas, digamos. Claro. Haciendo Por uno, haciendo el otro. Siempre les van a pedir primero la derivabilidad. Después le van a pedir la continuidad. Bien. Esos son los casos de derivabilidad y continuidad de los exámenes. ¿Sí? Con este serían los 4 ejercicios ya que hicimos. Hice 2 con química y 2 con ustedes. Perdón. Ahora, lo que me pide es, con el mismo ejercicio, el valor de la recta tangente en x igual a menos 1. ¿Sí? Voy a borrar. Como les dije, es un ejercicio integrado. Recording El in mismo progress. ejercicio lo que me pide es hallar la ecuación de la recta tangente en x igual a menos 1. ¿Sí? Hacer la recta tangente en x igual a menos 1. Ustedes me dicen, profe, es una función tomada por tramos. ¿Qué tengo que analizar en los dos? No. Observo el dominio de cada uno de los tramos. Si me dice en x igual a menos 1, ¿cuál es el tramo que ustedes consideran que debo analizar? ¿Los dos? ¿El primero o el segundo? El primero, profe. El primero, exactamente, porque en el primero x toma valores menores a 1, entonces menos 1 va a estar acá. ¿Y por qué es importante eso? La ecuación de la recta tangente es y menos y sub 1 igual a la derivada de la función en el punto por x menos x sub 1. ¿Estamos? X sub 1 a ustedes ya se lo dieron. En nuestro caso, x sub 1 es menos 1. Eso es lo que me dieron. ¿Sí? Entonces, yo necesito sacar sub 1. Y sub 1, es decir,
que tengo que reemplazar la función, ¿sí?, la variable por x sub 1. Es decir, tengo que hacer f de menos 1 en nuestro caso. ¿Sí? Repito, x sub 1 significa hallar la imagen que corresponde a este punto, en definitiva. Entonces, ¿qué es? Menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. Fíjense que este menos que está acá es este, y va fuera del paréntesis. Este término va a ser siempre negativo. Entonces quedaría menos 1, menos 2, resultado menos 3. Ya tengo este valor, tengo este, me falta este. ¿Qué significa? Y' sub 1 significa que debo reemplazar en la derivada de la función la variable por x sub 1. En nuestro caso, por menos 1. Y tengo que derivar el primer tramo. Entonces, menos 2 por 1 cuadrado más 2. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da ese valor, chicos? 0 da, profe. Sí, la derivada de la función es menos 2x más 2. ¿Sí? Menos 2x más 2. Entonces, menos 2 más 2, 0. ¿Sí? Bien. Ya tengo los tres valores para reemplazar en la recta. Tengo x sub 1, el valor de la derivada y el valor del abscisa. ¿Sí? Por lo tanto, y menos 3 igual a la derivada de la función por x menos 1. ¿Cómo queda esa recta? Igual a menos 3. No, a más 3. No. Porque vos tenés el menos ahí con el i. Ah, sí, está bien. ¿Cómo es? Y lo que está, las x esas está multiplicado por 0, así que no hace nada de eso. Y es igual a esto que da 0 más 3. Es decir, que y es igual a 3. ¿Sí? Y eso es una Una constante. constante. Exactamente. ¿Sí? Entonces, el valor de la derivada de la función en el punto es menos 3. El valor de la función en el punto menos 1 es menos 3. El valor de la derivada de la función en el punto es 0. ¿Por qué 0? Tengo que derivar la función. ¿Cuál de los dos tramos voy a derivar? El primero. ¿Por qué voy a derivar el primero? Porque me están pidiendo analizar la recta tangente en este punto. Y ese punto se encuentra acá, en el primer tramo de esa función. Entonces, esto es lo que yo tengo que ver. La derivada, ¿sí?, es menos 2x más 2. Entonces, si yo reemplazo la variable, en este caso es menos, por el valor menos 1, menos 1,
perdón, acá está mal. Y ninguno se dio cuenta. Yo me estoy dando cuenta recién. Perdón. La derivada de la función es menos 2x más 2. Yo tengo que reemplazar por menos 1. Entonces, menos 2 por menos 1 más 2. ¿Cuánto me da? 4. 4. Suponiendo que el caso anterior esté bien, quedaba así una recta, una horizontal, digamos. Y igual. Claro, y ahí te queda la pendiente. Claro, en el caso, ojo, aclaro algo, se han tomado ejercicios donde la pendiente daba 0. Por eso es que no me pareció mal, digamos, que nos haya dado pendiente 0. En este caso en particular nos dio 0 porque yo me equivoqué acá. ¿Sí? Admito la culpa. La pendiente es y menos 3 es igual a 4, que es la pendiente, por x menos 1. Entonces, y más 3 es igual a 4x menos más 4. Y es igual a 4x más 4x más 7. Más 1, porque este 3 pasa a restar. Ah, sí, tiene razón, perdón. Entonces, más 1. Esta es la recta tangente, ¿sí? A la función en el punto de abscisa x igual a menos 1. Pido disculpas, acá yo me había equivocado, puse un cuadrado que no correspondía, ¿sí? Pero repito, si les da pendiente 0, no significa que ustedes lo hayan hecho mal, sino que simplemente iba a ser igual a un valor constante. ¿Estamos? Profe, le soy Recording sincero, stopped. Sí. está feo este tema, ¿eh? Vamos a explicarlo de vuelta, ¿sí? No se preocupen, lo voy a explicar de vuelta. Este es un ejercicio integrador, repito, y así es como se suelen tomar en los exámenes. ¿Qué significa ejercicio integrador? En un mismo ejercicio les dan varios ítems donde ponen temas de diferentes unidades. Entonces, este tenía 2 ítems. El primero, analizar la derivabilidad en 1, que es lo que hicimos anteriormente, que aparentemente eso se entendió bien. ¿Sí? Segundo punto, sacar la recta tangente en este valor. ¿Estamos? Para hallar la recta tangente yo tengo que aplicar esta fórmula que está acá. Esta fórmula, que no es ni más ni menos. Yo no estoy grabando esta explicación, pero la voy a grabar. Recording in Cuando nos progress. piden hallar la función de la recta tangente, aplicamos esta fórmula que está acá. Que si ustedes asocian esto con lo visto en álgebra, es la ecuación de la recta que pasa por un punto. ¿Cuál es el punto? El punto tiene coordenadas x1 y sub 1. ¿Sí? El x sub 1 ya lo dieron aquí, en el mismo enunciado. Yo tengo que calcular este valor, que es sub 1, y necesito este otro valor, que es el de la pendiente. Es decir, que cuando ustedes en el examen les piden, les dan una función y les dicen hallar la recta tangente, etcétera, etcétera, y les dan como dato la pendiente, le están dando el valor este, es de la derivada de la función en el punto. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo obtengo esos dos valores que no me dieron? Para sacar y sub 1, lo que hago es tomar la función y reemplazar en la función la variable por el valor que me dieron. En este caso es menos 1. Entonces, la función, como dijimos, es esta que corresponde al primer tramo,
justamente por el dominio que tiene ese tramo. Entonces, menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. Por regla de los signos, más por menos, entonces menos 2 por menos 1, menos 3. Luego, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos ahí, en ese caso? Hacemos la derivada de la función de z. ¿Sí? Una vez que hicimos la derivada, reemplazamos en la derivada la variable por el valor que me dieron. Al reemplazarlo, menos 2 por menos 1, 2 positivos, más 2, 4. Ya tengo los 3 valores que requiere la fórmula. Entonces reemplazo. Y menos y sub 1, que es menos 3, igual a la pendiente, que es la derivada de la función en el punto, 4 por x menos x sub 1. X sub 1 vale menos 1. ¿Estamos? Propiedad distributiva, por regla de los signos, menos más, 4x más 4, y de este lado menos más. Este 3 que está sumando pasa restando, entonces queda que y es igual a 4x más 1. Y esta es la recta, ¿sí?, tangente a la función en el punto de abscisa x igual a menos. ¿Estamos? Recording ¿Se entendió stopped. un poquitín más o no? Sí, se entendió. Sí, profe. Claro, pero la función seno todavía no la usamos, ¿verdad? En este caso no vamos a usar la función seno porque el punto de abscisa que me dieron está en el primer tramo nada más. En la primera función. ¿Sí? Ah, claro. O sea, vos te dieron un número mayor o igual que 1 y sí tendrías que ocupar. Si a ustedes piden hallar la recta tangente en el punto x igual a 5, por decir algo, ahí uso el segundo tramo, porque ahí x toma valores mayores a 1. ¿Se entiende? Ujú, sí. Bien. Profe, le consulto. Sí. ¿Cuántos ejercicios de estos integradores nos pueden tomar en el parcial? ¿O qué suelen tomar en el parcial? La verdad, si le digo, le miento. Porque ya vimos en el parcial anterior. Así que en este caso, Claro, porque acá entraría, digamos, si van a hacer un ejercicio integrador con uno de derivada que incluya todo y uno de después que hagan de, como en el otro tema siguiente, de máximos y mínimos. Lo que no, pasa es que el problema de máximos y mínimos, que es la parte de optimización, ahí mismo, dentro de uno de los ítems de esa función, les pueden pedir hallar recta tangente. ¿Vale? Y ojo, que hay veces que en el tercer parcial práctico, que es el de integrales, ahí les suelen pedir, no sé más cómo acomodar esto para que se vea bien. Ahí se ve bien. sí, profe. Y última, si lo puede correr más adelante. Ahí. Sí, profe. La señora cae la computadora en la mesa. Bueno.
En el de integrales suelen pedirle que cuando van a calcular el área, que sea el área cerrada entre la función y la recta tangente a la función. Ah. Y ahí te da la función y vos tenés que derivar la función en el punto. Bueno. No, mira, si son unos capos. ¿Cómo? Quede completo. No se asuste, profe. No, sí me asusto porque manché la pared con tinta. Llámele a su hija que le haga un dibujito ahí, entonces queda más lindo. La pared está recién pintada. Bueno, ahí se ve bien más o menos. Esta es la otra función donde ustedes tenían que analizar. Tenían que analizar la derivabilidad y continuidad. En este caso en -1. Ese era el ítem A. El ítem B les dice hallar la recta tangente en x igual a 0. Si me piden x igual a 0, ¿cuál de los dos tramos tengo que usar? ¿El primero o el segundo? El primero toma valores menores iguales a -1. Recording in progress. Claro, si tengo que analizar la recta tangente en 0, tengo que tomar el segundo tramo, porque en el segundo tramo x toma valores mayores a 1. ¿Sí? Acá está -1, tomo estos valores. 0 estaría acá, digamos, más o menos. ¿Estamos? Entonces, la ecuación es y menos sub 1 igual a la pendiente de la función en el punto por x menos x sub 1. ¿Sí? X sub 1 es 0. Bien. Yo necesito analizar x sub 1, es decir, tengo que hacer el P 0. Bien. Este es el tramo. Logaritmo natural de 0 menos 4 sobre 0 menos 2. Me da logaritmo natural de 4 sobre 2 es igual al logaritmo natural de 2. ¿Sí? Eso va a pasar. ¿Hasta ahí estamos? Ahora necesito analizar la derivada. ¿Cuál va a ser la derivada? Y acá es donde yo le decía a los chicos de química y les digo a ustedes. Yo tengo que hacer la derivada de este tramo. ¿Estamos? Tengo que hacer la derivada de este tramo. Y es igual al logaritmo natural de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Ustedes van a observar después en el video lo largo que se hace la derivada teniendo en cuenta así la función como está. ¿Por qué? Esto es logaritmo natural de u, una función cualquiera. U es igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2.
Si yo tengo que derivar esto así como está, ¿esto qué es? Un cociente. Entonces tengo que aplicar la derivada de un cociente. Se hace larguísimo. Si lo hago como un cociente. Ahora bien, si ustedes observan esto, lo de arriba es una diferencia al cuadrado. X menos 2 por X más 2. Y lo de abajo es X menos 2. ¿Qué puedo hacer? Simplificar. Exactamente. Y queda solamente X más 2. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Que Y es igual al logaritmo natural de X más 2. Sigue siendo el logaritmo de U, pero fíjense lo que es derivar esto como un cociente a derivar esto como una suma. Entonces, Y' va a ser igual a la derivada del argumento, que es 1 sobre el argumento sin derivar. ¿Estamos? Entonces, si yo hago ahora la derivada de la función en el punto 0, que es lo que me dieron, ¿cuánto me da? Un medio. ¿Sí? Y fíjense lo rápido que derivé y obtuve el valor. Cuando ustedes vean el video, observen, lo mismo tienen en las fotos, lo larga que se hace la derivada de la función respetando el formato original. Recuerden que ustedes pueden reescribir la función antes de derivar. Yo acá no modifiqué esto, o sea, el argumento lo escribí de otra forma, no le quité valor, lo escribí de otra manera, más cortita nada más. No modifiqué la función en sí, porque si ustedes, repito, hacen el gráfico de esta función y hacen el gráfico de esto, o si le dan a X un valor cualquiera, una vez que sacan el dominio, lo reemplazan acá o lo reemplazan acá, les va a dar el mismo resultado. ¿Estamos? Con los 3 valores obtenidos, yo obtengo la recta tangente. Entonces, Y menos logaritmo de 2 es igual a la pendiente medio por X menos X sub 1 que es 0. ¿Estamos? Yo pongo el logaritmo de 2 para no escribirlo en número con decimales. Entonces, Y va a ser igual a un medio de X, esto se hace 0, más logaritmo natural de 2. Y esa sería la recta tangente de la función en el punto X igual a 0. ¿Estamos? Recording stopped. ¿Se entendió un poquito mejor o no? Nada. Los dejé enojados. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Se entiende bien, profe? ¿Sí? Sí, De profe. momento estoy entendiendo, de momento. Bien. Voy a borrar y les voy a explicar cómo pueden tener este ejercicio, digamos, donde le dan como dato únicamente el valor de la pendiente. Que ya está en el video, pero no importa, voy a explicar después.
Recording in progress. Ahí no se ve mucho, pero dice. La función es 1 sobre x más 2 y el valor de la pendiente es menos 1/9. El enunciado les dice así: dada la función f de x, hallar los puntos de su gráfica, donde la recta tangente tiene pendiente igual a menos 1/9. Recordemos entonces, otra vez, la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Es y menos y sub 1 igual a la pendiente por x menos x sub 1. Entonces, ¿qué es lo que les dieron a ustedes como datos? Solamente el valor de la pendiente. ¿Qué necesito encontrar? Las coordenadas x1 y sub 1. ¿Sí? Esas son las que desconozco. ¿Cómo hago? Bueno, si yo sé que la derivada de la función, la pendiente, ¿sí?, de la recta tangente, es igual a menos 1/9, lo que me dice es esto. Prima de x, ¿sí?, es igual a menos 1/9. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Derivar la función. Antes de derivar la función, voy a reescribirla. Así no tengo que aplicar la derivada del cociente. ¿Cómo hago? 1 sobre x más 2 es lo mismo que escribir x más 2 elevado a la menos 1. Entonces, su derivada va a ser igual a menos 1 por x más 2 elevado a la menos 2 por la derivada de x, que es 1, más la derivada de 2, que es 0. Esto es lo que yo tengo que igualar a menos 1/9. Entonces, menos 1 sobre x más 2 al cuadrado es igual a menos 1/9. ¿Estamos? ¿Qué hago? ¿No? Por regla de los signos, menos menos es más. Este 9 lo escribo allá y este denominador pasa acá. Entonces, 9 es igual a x más 2 al cuadrado. Tengo que despejar el valor de x. ¿Cómo hago? Puedo hacerlo de forma rápida, ¿sí? Aplicándole raíz, entre comillas, a ambos lados, o lo que es lo mismo, pasa en 2 potencia como raíz. De esta forma. Pero recuerden que si es raíz, tiene 2 signos. Entonces, acá yo voy a tener lo siguiente. 3 igual a x más 2 y menos 3 igual a x más 2. ¿Sí? Entonces, si me queda 3 igual a x más 2, x va a ser igual a 1. Porque 3 menos 2, 1. ¿Sí? ¿Cuál va a ser su imagen? Tengo que hacer 1 sobre 1 más 2, que me da 1/3. ¿Sí? Entonces, ahí tengo el primer punto. Pero hay otro, que lo saco con esta parte. Menos 3 es igual a x más 2. Entonces, menos 2 pasa restando, menos 3 menos 2, menos 5. ¿Cuál sería su imagen? 1 sobre menos 3 más 2 me da, perdón, menos 5. Menos 1/3. Ahí tengo el otro punto. Elijo cualquiera de ellos, por ejemplo, el punto P sub 1 de coordenadas 1, 1/3 y saco la recta tangente. Entonces, y menos P sub 1 es igual a la pendiente, que es menos 1/9,
por x menos x sub 1, que es, ¿sí? Entonces, y va a ser igual a menos un noveno, menos menos más un noveno, más un tercio. ¿Cuánto vale un noveno más un tercio? Un noveno más un tercio. 5 segundos, profe. 4 novenos. Un tercio, 4 tercios. 9 dividido 3, 3. 1 más 4 3. tercios. 4 novenos, perdón. ¿Sí? Y esa sería la recta tangente que corresponde a estas coordenadas. ¿Estamos? Como ahí les dice, hallar los puntos de su gráfica donde la recta tangente tiene pendiente igual a menos un noveno, este es 1 y el otro punto es menos 5, menos 1. ¿Qué les dieron como datos? La pendiente, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen cómo proceder en el ejercicio, escriban la ecuación de la recta tangente y con los datos que me dieron, reemplacen. A ver, ¿qué datos me dieron? Me dieron la pendiente. La pendiente que es la derivada de la función en el punto. Entonces, hago la derivada de la función, ¿sí? O la derivada de la función, etcétera, etcétera. Llegué esto. Tengo que hallar el valor de x. Despejo. Esta es una forma de despejarlo en forma rápida. Tengo dos valores, 3 y menos 3. Como hay dos valores de x, va a haber dos valores de ordenada. Y después elijo uno de los dos puntos, este o este, y hago la recta tangente. ¿Estamos? Recording stopped. Sí, profe. Para que no me odien tanto, ya termino enseguida. Lo que les había dicho a los chicos anteriormente es que yo puedo resolver de la otra forma más larga, ¿sí? Para hallar los valores de x. Recording in Fíjense. progress. Esto es lo mismo que hacer 9 igual a x cuadrado más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Entonces quedaría x cuadrado más 4x menos 5 igual a 0. ¿Sí? 4 menos 9 menos 5. Entonces, menos 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 4 por a por c, menos 4 menos, por menos 5, ¿verdad? 20. Sobre 2 por 1, menos 4 más menos raíz cuadrada de 16 es 6 sobre 2. Entonces, voy a obtener un valor x sub 1 que es menos 4 más 6 sobre 2. 6 menos 4, 2. 2 sobre 2, 1. Y el otro es menos 4 menos 6 sobre 2, menos 10 sobre 2, menos 5. De una forma u otra obtuve exactamente el mismo valor. ¿Sí? Su imagen acá es un tercio y su imagen acá es menos un tercio. ¿Estamos? La ventaja de hacerlo así por el proceso más largo es que sí o sí me doy cuenta que hay dos valores.
Haciendo de la otra forma, normalmente los alumnos se olvidan que tienen dos signos y eligen siempre el positivo. ¿Estamos? Recording stopped. Bien. Sí, profe, se entendió. Dejamos acá porque quiero mostrar. Para no seguir atormentándolos. Ya corté la grabación porque les voy a mostrar, ya está todo grabado. Cuando nosotros veamos derivabilidad y continuidad, etc., que es lo que habíamos visto recién con los problemas, acá está lo de la guía de trabajos prácticos. Yo les voy a pasar esta solución. Y en el pizarrón y en las fotos está con más detalle esto. Pero se los explico rapidito. Si bien en la guía de trabajos prácticos ustedes tienen, en este caso, una función con 2 tramos nada más, donde el primer tramo es x más 3 en valor absoluto con x menor o igual a 0, y el segundo tramo es 3 menos x cuadrado con x mayor a 0, tienen que, después para analizar la derivabilidad, tienen que desarmar el valor absoluto. Si ustedes hacen el gráfico de la función original, así como les dieron en la guía de trabajos prácticos, el gráfico es este. ¿Sí? Y ahí se dan cuenta perfectamente que hay una rama negativa, entre comillas, y una rama positiva. Por eso es que acá está desarmado. ¿Sí? Tenemos la rama esta corresponde a menos x menos 3, si x toma valores menores o iguales a menos 3, y esta otra rama a x más 3 para valores comprendidos entre menos 3 y 0. ¿Sí? Y esta curvita obviamente es para el segundo tramo. Si ustedes hacen la derivada de esta función, acá tenemos la derivada de cada uno de los tramos. El primero es menos 1, el segundo es 1 y el tercero es menos 2x. Si analizamos la derivabilidad en menos 3, observando el gráfico, yo me doy cuenta que no es derivable. Es por lo que había dicho el profe Mazzaferro, lo que ustedes me dijeron recién, fíjese, es una cúspide, ¿sí? Aunque esté para abajo la punta, pero lo mismo. Los ángulos que forman de las pendientes son distintos. Fíjese, este es agudo, este es obtuso. Si lo miramos así. Entonces yo ya sé que no es derivable, pero fíjense que es una función continua, ¿sí? Tanto en menos 3 como en 0. La función es continua. Sin embargo, en menos 3 y en 0 no es derivable. ¿Estamos? Y este gráfico que está acá corresponde al gráfico de la derivada de la función. Fíjense, acá está menos 3. La derivada de la función por izquierda y la derivada de la función por derecha toma valores diferentes. Menos 1 por izquierda, 1 por derecha. No es derivada. Ese es el caso de que la derivada en el punto te dé 0. ¿Cómo? Ese es el caso donde la derivada en algún punto te dé 0, porque no tiene, digamos, es una constante. Claro, exacto. Sí, sí, la pendiente. Sí, sí, está bien lo que dijo. Está bien, está bien. Fíjense acá, la derivabilidad en 0. ¿Qué pasa? Si yo me acerco por izquierda, pues no es si me acerco por izquierda, perdón, tomo la derivada
de la función en el punto por izquierda es 1. Y por derecha, que es este otro tramo, el de abajo, menos 2 por 0, 0. ¿Sí? Entonces, observando el gráfico de la derivada, también ya me doy cuenta que no es derivable en 0 y no es derivable en menos 3. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta otra? Sin embargo, como les dije, en los dos puntos es continua. ¿Sí? Entonces, si ustedes analizan la derivabilidad como primer caso, la continuidad, perdón, como primer caso, le das continua, analizo la derivabilidad. Sí o sí. Si analizo la derivabilidad y me da que no es derivable con este, como en este caso, bueno, analizo la continuidad. Pero si me da que es derivable, me ahorré el paso de analizar la continuidad. ¿Qué pasa con este? Esto es lo mismo, porque el ejercicio original dice el valor absoluto de x al cubo, ¿sí? Para valores de x menores a 0. A ver, ¿hicieron? No, perdón, menores a 1, menores iguales a 1, ¿sí? Para valores de x menores o iguales a 1. Entonces, si ustedes hacen el gráfico así de la función original como está, parece que fuese una parábola, pero no es así, son 3 ramas en realidad. Está para los valores negativos y para los valores positivos, incluido el 1. Lo que pasa es que, como está en valor absoluto, la imagen siempre va a ser positiva. Por más que x tome valores negativos, ¿sí? Porque, repito, el ejercicio original les dice que el dominio de ese tramo son los valores de x menores o iguales a 1. O sea que para los valores menores a 0, la imagen va a seguir siendo positiva por estar en valor absoluto. ¿Sí? Entonces, en 0, fíjense, es continuo. En 1, no. Entonces, acá en 1, al no ser continua, y bueno, obviamente no va a ser derivable. ¿Sí? Y si hago la derivada de cada uno de los tramos, me quedaría 3x cuadrado menos 3x cuadrado y menos 1. Este es el gráfico de la derivada. Y repito, no son 2 tramos, son 3. Está el bracito este convexo que corresponde al segundo tramo, ¿sí? Donde la concavidad va a ser negativa porque el coeficiente cuadrático es negativo. Y si yo tomo valores negativos para x, por más que esté elevado al cuadrado, como está multiplicado por un coeficiente negativo, es negativo. ¿Sí? Y en el otro caso, el otro bracito, cuando tomo valores que van de 0 a 1, y bueno, son valores positivos, elevado a una potencia par, me da un valor positivo multiplicado por un coeficiente positivo, y la imagen es positiva, no queda otra. Y acá está el último tramo, que es una constante. Entonces, se ve claramente como en 1, ¿sí? La función no es derivable. ¿Estamos? En 1. Perfecto, profe. En 1 por izquierda es el primer tramo donde la derivada es 3. En 1 por derecha es el tercer tramo, que es una constante, la derivada es menos 1. ¿Qué pasa en 0? ¿Qué pasa en 0? ¿Qué me dicen ustedes? Para valores inferiores a 0, ¿sí? Es este tramo que está acá, el segundo, porque ahí toma la variable x menores a 0. Entonces, la derivada de la función en 0 por izquierda, ¿cuánto vale? 0. La derivada de la función, ¿sí? Por
derecha, ¿sí? En 0. Por derecha, ¿cuánto vale? 0. ¿Qué me pueden decir en este caso de la derivabilidad en 0? ¿Existe o no? Sí existe. O sea, ¿es derivable o no? Eso es lo que en realidad sería la pregunta. En 0. ¿Sí? Sí, profe, si los límites laterales son iguales, Las significa que es derivadas derivable. laterales son iguales. Así. O sea, entendí lo que me quiso decir, simplemente le corrijo porque en este caso se dice derivadas laterales. ¿Estamos? Sí, profe, sí. Bien. Bueno, esto es lo de, les paso también porque creo que no les pasé. ¿Dónde está el ejercicio 7 resuelto? Y acá están los otros que todavía no vimos. Estos ya se los voy a pasar. Bastante complicado todavía no vimos. Igual. ¿Sí? Está bueno ese, profe. Sí, pero yo lo tengo resuelto con más detalles. Por eso no les quise pasar este PDF, porque este PDF me lo dio el profesor que hizo los ejercicios, donde obviamente les faltan detalles, ¿sí? Pero como no nos da el tiempo para verlos todos en clase, entonces yo lo que hice fue resolverlos con un grado superior de detalles para que ustedes puedan estudiarlos solitos. ¿No? Eso es. Bueno, chicos, dejamos acá. Estamos parejos, entonces, química y ustedes. La próxima clase, cuando arranquemos, ya vamos a ver velocidad, aceleración. Vamos a ver recta, tangente y normal. Hay unos problemitas acá que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Que es justamente este. Dice, dada la curva implícita, calcular la ecuación de la recta tangente en el punto, graficándola con alguna aplicación. Pero para eso tenemos que ver derivación implícita, que todavía no vimos. No sé si alcanzaron a ver ustedes en teoría eso. ¿No? No, profe. Y acá, Profe, le estaba por decir también, disculpe, justo le interrumpí. Ayer justamente con el profe Massa vimos un problema que estábamos sacando los errores absolutos, relativos y porcentual. ¿Puede ser sí, que practiquemos un poco de eso también? pueden practicar, pero ese corresponde al práctico 7. ¿Sí? Ah, claro, claro, sí, profe. No hay problema, lo hacemos. No hay problema, no hay problema. Yo les explico eso. ¿Sí? De hecho, eso creo que también lo tengo acá. No, espérenme. Un segundito. Ya está. Listo. Bueno, esto es lo de ciencias económicas que yo les voy a pasar a ustedes. No, sí, que es la parte de diferencial. Está todo explicadito. ¿Se los paso así o se los paso en PowerPoint como más les guste? Porque en el PowerPoint está la animación. Pero esto, y les voy a pasar lo de máximos y mínimos. También, quédense tranquilos. Lo que sí, no sé cuándo nos volveríamos a ver. El jueves que viene, no. Después arreglamos, ¿sí? Pero les voy a pasar todos los materiales que les dije. Ya tienen suficiente, chicos, como para poder resolver los ejercicios de la guía de trabajos prácticos. Tienen que practicar mucho derivadas. Si ustedes no saben derivar, no tiene sentido que sigamos avanzando con diferenciales, con problemas máximos y mínimos, con integrales y demás. Tienen que saber derivar, tienen que saber aplicar la regla de derivación y fijarse si pueden achicar la expresión o no, etc. Si no saben derivar o minimizar la expresión, no tiene sentido seguir avanzando. Hasta acá. No la derivada, carajo. Sí, hasta acá tienen suficiente como para entretenerse largo y tendido. Bueno, chicos,
Nos estamos viendo en cualquier momento. Si van a ir a la clase con otro profesor, me avisan, entonces yo le comunico al profesor que van a ir ustedes. Si no, me esperan y en algún momento nos encontramos. Profe, pero supuestamente los profes no tienen problema, ¿no? Si nos unimos a sus clases. No. No, yo más que nada para que los profes, vamos a suponer que ustedes se van a la clase, qué sé yo, de Cintia Martínez. Entonces yo le digo, mira Cintia, van a ir mis alumnos de sistema, de ICB, yo di hasta tal cosa, porque me parece que ellos están más avanzados. Yo sé que la profesora Luque ya había dado hasta la regla del L'Hopital, inclusive. La otra profesora de teoría. No sé ellos en el práctico cómo van, pero así le aviso a Cintia, ponerle un ejemplo, que ustedes vieron hasta acá, por las dudas. ¿Se entiende? Pero si no, entren con cara dura y digan, bueno, yo soy alumno de la profe de ICB y listo. Bueno, buen fin de, que la pasen lindo. Igualmente, Muchas profe. gracias, profe. Cuídese. Buen fin de, profe, muchas Muchas gracias. gracias. Igualmente. Chao, hasta luego.